Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Neido Hidalgo, especialista del programa especial de popularización de la ciencia. Y a nombre del CONCITEC les damos la más cordial bienvenida a esta tercera charla de nuestro ciclo de Historia de la Ciencia, que como ustedes saben es un espacio de divulgación científica dedicado a presentar el desarrollo que ha tenido la ciencia, la tecnología y la técnica en nuestro país y cómo ha impactado y se ha interrelacionado con la cultura y la sociedad peruana. Debemos mencionar que este ciclo es coorganizado con la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, que desde junio del 2018 viene promoviendo la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de la ciencia, la tecnología y la salud, contribuyendo de esta forma a la preservación del patrimonio y las fuentes históricas relativas a la ciencia y la tecnología. El ciclo de Historia de la Ciencia ofrecerá en total 6 charlas. Como recordarán, la primera estuvo referida a la historia de la vacunación en el Perú, a cargo del doctor Jorge Locio. La segunda, dedicada al desarrollo de la telefonía en nuestro país, con la participación del historiador Edilberto Guamani. Hoy ofreceremos la tercera charla dedicada a conocer la historia de la ingeniería y en las siguientes semanas contaremos con la participación de 3 destacadas historiadoras que abordarán también temas relacionados con las epidemias en el interior del país, la historia de la electricidad y sobre los avances tecnológicos en el parto y la salud materna. Pueden acceder al programa general de Historia de la Ciencia desde el Facebook del CONCITEC, así como las grabaciones de cada una de estas charlas conforme se vengan ofreciendo. El día de hoy nos toca abordar el tema El Perú pensado por los ingenieros. Y para ello contaremos con la participación del doctor José Ignacio López Oria, a quien presentaré en unos breves momentos. Antes, permítanme comentar un poco sobre la importancia del tema que hoy nos convoca, sobre todo en la historia de nuestro país, una república que empezó como tal en el 800, poco antes colonia, periférica para los adelantos y avances de la ciencia y la tecnología, y en donde casi todo faltaba por hacer. Fueron justamente los hombres de ciencia, como los ingenieros, los llamados a construir el país, a estudiar su geografía y diseñar e implementar soluciones. Pero no solo eso, estos hombres, en la mayoría de los casos importados, también ayudaron a formar a los ingenieros locales, que tomarían la posta en el siglo XX. Este es el caso de Eduardo de Javich, fundador de la Escuela de Ingenieros, como seguramente profundizará el doctor López Oria. A propósito, doctor, debo recomendar la interesante biografía que usted ha escrito sobre el noble Javich. Pero también podemos mencionar a Ernesto Malinowski, el ingeniero de los ferrocarriles, o a Emilio Guarini, el ingeniero y profesor de la Escuela de Artes y Oficios que elaboró el voluminoso estudio El porvenir de la industria eléctrica en el Perú, y además quien convenció a un joven, Santiago Antúnez de Mayolo, a proseguir sus estudios de ingeniería en la Universidad de Grenoble, en Francia. O a Alexander Prentice, el ingeniero inglés que destacó como pionero de la industria del petróleo, de la electricidad y de la telefonía en el Perú. La necesidad de pensar al país desde la ingeniería conllevó a la necesidad de formar nuestros propios profesionales, creándose para ello las escuelas de ingenieros en 1876, pero también conllevó a la necesidad de planificar y promover el desarrollo de la infraestructura pública de manera orgánica desde el Estado, con un Ministerio de Fomento, que se creó en 1896. La charla que hoy nos ofrecerá el doctor López Oria tratará sobre el pensamiento de los ingenieros sobre el Perú. Se aludirá brevemente a la ingeniería moderna y las etapas de su evolución histórica. Se referirá igualmente al establecimiento de la ingeniería moderna para luego centrarse en lo que hemos ya comentado, el pensamiento de los ingenieros presentando el punto de partida y algunas propuestas en relación con el territorio, la habilitabilidad, los recursos naturales y la industrialización. Esta charla tiene como base, nos comenta el doctor López Oria, el reciente libro preparado por él en coautoría con la historiadora Nacheli Lizarme y editado por el Centro de Historia 1, El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, 1850-1930. Así que para iniciar ya la intervención de nuestro invitado, permítanme por favor compartir con ustedes una breve sumilla profesional de él. Voy a empezar ahora a compartir pantalla. Eh,
El título de esta charla se denomina El Perú pensado por los ingenieros y estará a cargo el doctor Ignacio López Soria. José Ignacio López Soria es licenciado en filosofía, doctor en historia y PhD en filosofía. Ejerce la enseñanza universitaria desde 1966 en el Perú, principalmente en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido rector de la UNI y desde 1996 dirige el Centro de Historia UNI. Es autor de una treintena de libros y de numerosos artículos. Ha escrito, junto a otros autores, la historia de la UNI, justamente con el doctor Benjamín Martí Corena, actual presidente del CONCITEC, y con otros autores compuso el tomo 11, Ciencia y Tecnología de la Enciclopedia Temática del Perú, publicada por el Diario del Comercio. Su libro, Filosofía, Arquitectura y Ciudad, se publicó en 2017 y recientemente acaba de salir El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, 1850-1930. 2 volúmenes, estudio preliminar y antología, escritos en coautoría, como les comentamos, con la historiadora Nacheli Lizarme Vilcas. Entonces, para continuar con esta interesante charla, le damos la bienvenida al doctor López Soria. Muy buenas tardes, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, Neido. Muchas gracias, en primer lugar, al CONCITEC y a la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud, que están en la organización de este evento. Y ciertamente quiero mencionar también a mi compañera de trabajo en este tipo de temas, Nacheli Lizarme, la joven historiadora, con la que hemos compuesto el trabajo, al cual voy a aludir, voy a recoger algunas ideas de ese trabajo para exponerlas esta tarde. Naturalmente solamente algunas, pero el libro son 2 volúmenes y en total son más de 600 páginas, cerca de 700 páginas. Entonces, diré algunas cosas sobre el tema. El pensamiento de los ingenieros. Generalmente nosotros cuando hablamos del pensamiento en el Perú nos referimos y hacemos antologías o estudiamos, etcétera, el pensamiento de los humanistas, a veces de los abogados, ¿no? Pero difícilmente estudiamos el pensamiento de los ingenieros. Y naturalmente tenemos que considerar que los ingenieros no solamente construyen, ¿no? Los ingenieros también piensan. ¿No? Y naturalmente piensan el Perú, porque es lo que hacen generalmente, construir el Perú. Entonces no hay manera de construirlo sin pensarlo, sin tener una serie de ideas sobre el Perú. Lo que hemos recogido en ese libro es precisamente eso, las ideas de los ingenieros sobre el Perú. Pero antes, como preámbulo, digamos, como introducción al tema, tengo que dar cuenta, cuando sea muy brevemente, de qué entiendo por ingeniería moderna concretamente y cómo se ha desarrollado la ingeniería moderna en 2 minutos. ¿No? En primer lugar, distinguimos en general, sin perjuicio, sin prejuzgar, ¿no?, de si ha habido o no ingeniería antes de la modernidad, es decir, antes fundamentalmente del siglo XVIII, ¿no?, a partir del siglo XV o XVI, si antes había o no ingeniería, no juzgamos ese problema. Pero afirmamos que la ingeniería moderna se caracteriza fundamentalmente porque pasa de basarse en la empiria, de basarse en lo empírico, en la experiencia de un individuo, etcétera, a basarse fundamentalmente en el conocimiento científico. Y el conocimiento científico, entendido no solamente como un estudio externo del comportamiento de la realidad natural, ¿no?, sino como una penetración para ver qué es la realidad natural, no solamente cómo se comporta externamente, sino qué es y cómo se comporta internamente, es decir, a partir fundamentalmente de la física, de la química, de la biología, etcétera, y todo ello traducido después, expresado después en lenguaje matemático, es decir, todo ello de alguna manera matematizado como lenguaje oficial, diríamos, y característico del mundo científico, ¿no es cierto? Esta ingeniería, este tipo de ingeniería, se ha desarrollado siguiendo fundamentalmente, hasta la época que nosotros nos referimos, siguiendo fundamentalmente, es decir, hasta las primeras décadas del siglo XX, hasta 1930, 1940, etc. Yo distingo, y no solamente yo, digamos, otros estudiosos del mundo de la ingeniería distinguen 3 etapas en el desarrollo de esta ingeniería moderna.
Una primera etapa que es, voy a ir muy brevemente, una primera etapa que es la ingeniería del Renacimiento y lo que continúa después del Renacimiento, siglo XV, XVI, XVII, más o menos, hasta más o menos la mitad del XVII. Entonces, que es una ingeniería que todavía está muy al servicio del poder, ¿no? Está muy al servicio y concretamente al servicio del poder del príncipe. Y todavía no hay ingenieros propiamente, sino aquellos que por carrera, por estudios, etcétera, como será después, sino ingenieros según a veces el capricho o el deseo o la intención del príncipe, que a alguien lo considera ingeniero, en realidad por el tipo de trabajo que le encarga, por el tipo de trabajo que va a realizar, etcétera. Muchas veces estos trabajos que hacen los ingenieros, y por lo tanto el tipo de capacitación que reciben para ello, etcétera, está orientado fundamentalmente a legitimar el poder del príncipe. Y por lo tanto se trata, diríamos, si tuviésemos que ponerle de alguna manera un título, diríamos que se atienen fundamentalmente al principio de la ostentación. No es como después el paso siguiente, y voy al siguiente paso, el siguiente momento de la ingeniería, es ya la ingeniería, propiamente lo que llamamos ingeniería moderna, ¿no? Efectivamente, que se incorpora dentro de la construcción del Estado-Nación. Se trata fundamentalmente a partir del siglo XVII en los países centrales europeos, se trata fundamentalmente de construir los Estados-Nación. Y en ese proceso de construcción de los Estados-Nación, naturalmente necesitan del trabajo del ingeniero, porque necesitan, entre otras cosas, manejar el territorio, ¿no? Articular el territorio, adecuar el territorio, etcétera, para... Entonces, el principio fundamental que se tiene esta segunda etapa de la ingeniería es el principio de la utilidad. Ya no es una ingeniería al servicio de la ostentación, sino es una ingeniería al servicio fundamentalmente de la utilidad. Y pensando, en términos generales al menos, pensando siempre en el bien común, no tanto en el bien y gloria del príncipe, cuanto en el bien de la colectividad, para construir esa colectividad y regirla a través de lo que se llaman los estados-nación. Estos dos elementos, el principio de la utilidad y la búsqueda del bien común, son dos elementos fundamentales que le van a llevar a la manera de pensar el Perú, naturalmente. Y la tercera etapa de la ingeniería es la ingeniería de la industrialización, del proceso de industrialización. Digamos, ya en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, entonces el gran proceso de la industrialización, ¿no? Y ahí la función fundamental de la ingeniería es la transformación, no solamente el encuentro de los productos, la comercialización de productos ligeramente retocados en su constitución, en la manera de ser, en la naturaleza, sino su transformación profunda y por lo tanto, digamos, el momento mismo de la transformación, es decir, el momento de la industrialización, es sumamente importante y el principio al que se atiene fundamentalmente esta ingeniería y esta manera de organizar la economía es al principio de la productividad y por lo tanto están apuntando ya no necesariamente al bien común, no están ya mirando al bien común, sino que están mirando a la productividad y consiguientemente están mirando a la ganancia. Es decir, se está imponiendo fundamentalmente una manera de pensar que no era la manera de la etapa, la que se llama etapa clásica del desarrollo de la ingeniería. Bien, al Perú llega la ingeniería en el segundo momento, no llega esta ingeniería moderna, no llega en la etapa del Renacimiento, llega fundamentalmente en la etapa de la construcción de los Estados-nación. Y en el Perú se aplica al pie de la letra, porque efectivamente llega muy poco después, algunos años después, unos 10, un poco más, pues en los años 50, entonces de 1850, entonces han pasado 20 años, diríamos, 20, 25 años de la etapa de la independencia, de la etapa de la independencia. Lo que busca la ingeniería llega entonces y comienza en esta segunda etapa, en donde se trata fundamentalmente, ellos advierten de inmediato a los ingenieros que llegan, ya han referido que vienen ingenieros desde fuera, es la época en la cual viene también Raimondi, no solamente vienen los ingenieros, vienen también Raimondi al Perú, etcétera. Entonces advierten estos profesionales, particularmente los ingenieros, que es de los que estamos hablando, advierten que el Perú efectivamente tiene conciencia que está en un proceso de construcción, tiene conciencia de que eso que después se va a formular de manera más clara más adelante, ya las primeras décadas del siglo XX, como el Estado en formación, el Estado en construcción, que es una idea muy clara, los ingenieros la tienen muy clara desde el comienzo, pero yo diría que en el caso de los ingenieros profundiza un poco más en el tema y se dan cuenta de que no es solamente un país en construcción,
es un país en construcción, es cierto, pero no tiene diseño. Ese es el problema. En primer lugar, no tiene diseño. No tiene un diseño claro en esa construcción y ciertamente no tiene los instrumentos claros. Un instrumento fundamental para esa construcción son las normas. No tiene todavía las normas claras para esa construcción. Recuerden ustedes que durante buena parte del siglo XIX, las leyes fundamentales, las leyes que tienen que ver con la economía y las leyes que van a regir después el trabajo de los ingenieros, son algunas de ellas todavía leyes coloniales. O sea, no hay una ley general de educación todavía, es muy tardía la ley general de educación, y la ley de minería es mucho más tardía todavía, es del siglo XX, de 1900 exactamente, 1900-1901, o sea, cuando hay la primera vez que hay un ingeniero presidente de la República, que es en 1900, con Eduardo López de Romaña. Entonces, ahí se aprueba el Código de Minería, es decir, por primera vez se organiza, se ordena de una manera mucho más profunda el tema de la minería. Entonces, hay conciencia, digamos, en esta etapa, de que se está en esta etapa de construcción, pero no están claras las variables de esa construcción, y hay un elemento fundamental, además, por eso se dice que creen los ingenieros, diríamos, que es todavía una construcción sin diseño, entre otras cosas porque no se conoce el Perú, que no se ha estudiado el Perú. Como no se ha estudiado suficientemente el Perú, se tienen conocimientos muy por encima de la realidad peruana, no se tienen conocimientos profundos, ciertamente no se conocía el subsuelo de la realidad peruana, por ejemplo, no se tenía ni idea de qué había en el subsuelo, o muy poco, diríamos, ¿no? No como para que interviniera en la manera de organizar el país. ¿Sí? Bien, hay que tener en cuenta, por otra parte, que esta ingeniería que llega al Perú a mitad del siglo XIX y comienza a desarrollarse ampliamente a partir de la mitad del siglo XIX, viene de Francia. Y el que venga de Francia en la formación, es decir, los primeros ingenieros que vienen son ingenieros franceses, son ingenieros que han estudiado en Francia. Entonces, la formación que han recibido y la formación que imparten ellos, porque comienza la formación en las áreas técnicas, comienza enseguida, un poco después de la llegada de los ingenieros, la manera de institucionalizar el ejercicio de la ingeniería, la manera como se institucionaliza en el país, también se sigue el modelo francés, y además hay inversiones francesas. Es cierto que después hay también inversiones inglesas y se advierte la presencia de lo anglo-escocés, de la escuela anglo-escocesa, y ciertamente la diferencia fundamental está que la escuela francesa está muy centrada, y la ingeniería francesa está muy centrada en esa categoría que yo decía antes, centrada en la búsqueda de la utilidad, y concretamente de la utilidad del bien, teniendo como mira fundamental el bien común. No es la utilidad de algunos, sino la utilidad del conjunto de la nación. Mientras que la otra forma de hacer ingeniería, que es la que deriva de alguna manera de la ilustración anglo-escocesa, ¿no? Entonces está más inclinada hacia el mercado, completamente hacia la productividad y finalmente hacia la ganancia. Entonces hay como dos tendencias ideológicas, digamos, fundamentales. Y con estos elementos, ¿cuáles son los componentes fundamentales del pensamiento de los ingenieros sobre el Perú? En primer lugar, el punto de partida. El punto de partida para ellos es que, como decía antes, el Perú está en construcción, pero no tiene un diseño claro o carece de diseño, y en cualquier caso no hay una normativa con una durabilidad suficiente como para que se asiente esa construcción, ¿no? Por otra parte, esa construcción es un tanto unilateral, es decir, es un poco monotemática, está centrada fundamentalmente por una serie de razones que no vamos a trabajar acá, a explicar acá, está muy centrada en el fenómeno mismo de la independencia, y por lo tanto tiene un matriz político muy fuerte, ¿no? Eso hace, digamos, que durante los primeros decenios de la época de la República estemos demasiado centrados en lo político y descuidemos los otros aspectos de la sociedad en general, los aspectos económicos, o los miremos con menos atención, los aspectos económicos, sociales, etc. Bien, entonces, esta es una primera apreciación. Se trata de un país que está ciertamente en construcción, pero su diseño no es claro o no existe, las normas no son perdurables, y además lo que se propone, diríamos, como diseño, carece de suficientes variables para que se construya realmente un verdadero Estado-nación, que es lo que se propone, ¿no?
Entonces, el objetivo fundamental que se proponen, los primeros ingenieros durante los primeros decenios, etcétera, es la necesidad de incorporar otras variables en el diseño, enriquecer el diseño de lo peruano, de la visión del Perú, enriquecerla con otras variables. La primera de las variables es sin duda la territorial. Y por lo tanto diríamos, lo primero que aportan los ingenieros es la incorporación del territorio como un personaje histórico fundamental, ¿no? Y este personaje histórico fundamental, que es el territorio, tiene que ser, en primer lugar, lo primero de todo, tiene que ser necesariamente estudiado y profundamente estudiado, ¿no? Entonces, debe estudiarse este territorio y debe naturalmente articularse este territorio si es que queremos que sea la sede, la habitación, el habitáculo que acoge, diríamos, a una comunidad, no a un conjunto disperso de individuos. Entonces, la introducción de otras variables, la variable territorial, la variable económica, de las potencialidades económicas que ese territorio alberga, la variable social, porque es necesario incorporar, desde la perspectiva del ingeniero, la variable social, sobre todo porque la fuerza de trabajo está en las personas, fundamentalmente todavía, ¿no es cierto? No está en la maquinaria, como podríamos decir hoy, en todos los sustituidos por un androide, ¿no es cierto? En una época estaba fundamentalmente en los animales, en las personas, todavía no había desplegado plenamente todo el desarrollo industrial. Y por lo tanto había que mirar también los aspectos sociales, sobre todo teniendo en cuenta que son fuerza de trabajo. Pero esa fuerza de trabajo tiene que ser, para que rinda a fondo, tiene que ser necesariamente capacitada, debe ser adecuadamente capacitada. Por lo tanto, es necesario el despliegue del conocimiento científico, el conocimiento técnico, y no solamente el conocimiento jurídico o el conocimiento humanístico, que era lo característico hasta entonces en el Perú. Entonces, eso es el primer elemento. Como objetivo, introducir otras variables. Como objetivo también elaborar un nuevo diseño partiendo además del conocimiento científico de la realidad natural. Y no es gratuito, por cierto, que algo que no se había hecho muy poco antes comience a introducirse de una manera sumamente profunda y amplia. Paleontología, geología, geografía, geodesia, mineralogía, petrografía, micopetrología y ya conocimientos un poco más instrumentales, si quieren, como por ejemplo topografía usual, topografía subterránea, agrimensura para los predios rústicos, pero también para los predios urbanos, y el enorme empeño puesto por los ingenieros en la introducción también de un instrumento, porque es un instrumento fundamental para diseñar y manejar la realidad, que es el sistema métrico decimal. Ningún grupo se pone tan de acuerdo, digamos, y empuja tanto la introducción del sistema métrico decimal como el grupo de los ingenieros. Lo interesante además es que aquello que persiguen, ¿no?, lo hacen desde una perspectiva holística, es decir, desde una perspectiva que abarca a todo el territorio. No se trata solo de pensar la sierra, como había ocurrido fundamentalmente por razones de la minería, como había ocurrido fundamentalmente durante la época de la colonia. Es necesario pensar el territorio en su integralidad, y por lo tanto ya no solo la sierra, sino también la costa y ciertamente la selva, ¿no? Ciertamente toda la Amazonía. No es posible tampoco pensar, diseñar, diríamos, ese Perú que se quiere, ¿no?, desde una perspectiva holística, sin incorporar a la población completa, no solamente a parte de la población, sino a la población completa, porque efectivamente toda la población tiene capacidad de ser fuerza de trabajo. Y finalmente se pensará también, después tiene capacidad de ser también consumo, de contribuir al consumo, y por lo tanto debe ser incorporada a esta población. Es más, no solamente debe ser incorporada toda la población, sino que además hay que tratar de incrementar la población, de hacerla crecer la población. Y una manera de hacer crecer esa población es a través de la migración. Y viene el empeño de los ingenieros porque haya migración, porque haya el fenómeno de la colonización, es decir, la posibilidad
del que algunos peruanos vayan a colonizar la selva, uso el término colonizar en términos, entre comillas, vayan a trabajar en la selva y a trabajar la selva, pero también se piensa en la necesidad de incorporar nueva población a través de las migraciones. Ahí sí las ideas de los ingenieros son fundamentalmente coincidentes y reincidentes casi en lo mismo. Esta migración tiene que ser europea, lo dicen una y mil veces, ¿no? Es decir, tienen la experiencia de otras migraciones, concretamente de la migración asiática, y consideran casi unánimemente que la migración debe ser europea, no asiática. Entonces, y luego, por otra parte, hay que incorporar todas las fuentes de riqueza, no solamente la minería, como había ocurrido en una etapa histórica bien importante, por otra parte, bien larga, la época de la colonia, ¿no? Sino incorporar la agricultura, lo pecuario, los animales, el bosque, por lo tanto, la ingeniería forestal, la marina, los océanos y ciertamente los ríos, las posibilidades energéticas. Esta es la mirada holística. A partir de esta primera mirada holística, como ven ustedes que tienen 10 minutos, ya enumero solamente porque me parece que esto era lo más importante, dar cuenta de estos elementos que me parecen fundamentales. Después ya uno lee una serie de ejemplos. Entonces, a partir, diríamos, de esta perspectiva tan, para mi juicio, novedosa en el Perú de la época, me refiero, ¿no? El Perú de la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX. Por otra parte, tienen naturalmente opiniones los ingenieros sobre una serie de aspectos de la realidad nacional. Estos que opinan son la gente que han salido de las escuelas, ya ingenieros formados, en las escuelas nuestras, primero en la escuela de ingenieros, pero también en la escuela de artes y oficios, que desempeña una función bien importante, enormemente importante. La escuela de artes y oficios, la escuela de agricultura después, etcétera, ¿no? Pero todas estas escuelas, comienza a haber también escuelas en provincias, etcétera, en otras regiones, van creando, diríamos, una masa crítica de profesionales especializados precisamente en el tema de la transformación y del conocimiento científico y técnico de la realidad y la transformación de los productos naturales, ¿no? Tienen además, no solamente se trata de personas, se trata además de que hay un conjunto de asociaciones. No es gratuito, por cierto, que sea en esta época que surge la Sociedad Nacional de Industrias, que surge la Sociedad de Ingenieros del Perú, que desempeña un papel enormemente importante a través de su publicación de informaciones y memorias, pero también de las conferencias, de los debates, etcétera, de los congresos que organiza. La Sociedad Geográfica, por cierto, que es anterior a ellas, si no recuerdo mal, de 1888, la Sociedad Geográfica, y así van surgiendo una serie de sociedades. Pero todavía no hay un eje articulador de todo ese conjunto de instituciones. El eje articulador va a ser el Ministerio de Fomento, a partir de 1896, cuyo primer director fue también nuevamente un ingeniero, como era lógico de alguna manera. El ingeniero también, que he mencionado antes, que fue el primer presidente. López de Romaña. Eduardo López de Romaña fue el primer director, el primer ministro del Ministerio de Fomento. Y después se fueron de alguna manera como turnando, ingenieros y médicos. Los médicos también desempeñaron en esta época una función sumamente importante, eran parte de esta nuevo conjunto de profesionales, de nuevas profesiones que se abrían paso social y comenzaban a influir enormemente en la modernización, en el último caso, de la sociedad peruana. Bien, entonces, antes aludí, y ahora regreso a él, al tema del territorio. Tal vez uno de los aportes más importantes, uno de los elementos más importantes desde los cuales los ingenieros piensan la realidad es la incorporación del territorio. La incorporación del territorio, primero estudiándolo muy a fondo a través de algunas de las ciencias, de las disciplinas, etcétera, de las que he mencionado hace un rato, y luego, por otra parte, sobre todo, diríamos, del territorio, lo que les interesa fundamentalmente es conocerlo, articularlo y, naturalmente, explotarlo. De tal manera que se desarrolle encima de ese territorio y
y casi hasta debajo, porque comienza pues, naturalmente todo el problema de la minería, del petróleo, etcétera, todo lo demás, ¿no? A articularlo, ¿no? Comienza toda una vida alrededor de este territorio. La articulación, además, está pensada precisamente como, o sea, las vías están pensadas, la estructura vial está pensada como una red que tiene una gran línea longitudinal por la sierra, una gran línea longitudinal por la costa, y por lo menos 6 líneas transversales que relacionan las dos longitudinales. Y luego, por otra parte, no se trata solamente de este diseño, ¿no? Son hasta 6 las líneas de ferrocarril que se trazan, que se diseñan, no necesariamente que se construyen. Actualmente, después, desgraciadamente, en la construcción solamente se hicieron pedacitos. No se hicieron algunas grandes líneas, pero después no se hicieron todas las líneas que estaban diseñadas, ¿no? Pero se habían diseñado. Hay un artículo muy interesante de César Cipriani, que supongo que debe ser pariente de nuestro ex arzobispo Lima, que habla de, efectivamente, de estos 2 ejes transversales, longitudinales, y de 6 ejes transversales, por Mollendo, Callao, Chimbote, Paita, etc. Interesa no solamente el tema de la territorialidad del territorio, no solamente por esta incorporación y articulación del territorio, articulación que tiene que ver además no solamente con los ferrocarriles, sino con el hecho de que hay como alimentadores de los ferrocarriles. Se piensa esta estructura, por eso es reticular, pero no solamente porque tiene ejes fundamentales, sino porque tiene después alimentados estos ejes por otras vías que pueden ser caminos, que pueden ser después serán carreteras, pero al principio son caminos, etcétera, ¿no? Decía que se pone un énfasis especial en esta articulación del territorio y dominio del territorio, posesión del territorio en la selva. Se pone un interés muy especial. Se habla casi permanentemente de la necesidad de llegar a la selva. A veces, naturalmente, se usa el término de colonizar la selva. No es precisamente desde mi perspectiva el más adecuado, pero es que se utiliza en la época. Hay que entender también no se queda, sin embargo, solamente en esta explotación del territorio y articulación del territorio, sino también el territorio tiene que ser habilitado, acondicionado para ser convenientemente habitado, y por lo tanto tiene que ser planificado. Es decir, hay que acondicionar el territorio y hay que planificar la ubicación en ese territorio, es decir, la ubicación de las poblaciones en ese territorio. Y de ahí viene la necesidad de la planificación, que es introducida un poco tardíamente, pero se introduce. De los recursos naturales no me voy a fijar especialmente, porque eso es algo mucho más conocido. Naturalmente, el desarrollo de la agricultura, de la minería, etcétera, y de la energía. Y termino con el tema de la industrialización, además de esta exploración de los recursos naturales, explotación, transformación posible de los recursos naturales y comercialización. Hay también empeño por la industrialización. Hay que decirlo también, es un empeño menor que el de la explotación del territorio en términos generales, no necesariamente de manera industrializada, pero también hay un empeño por la industrialización del país, sobre todo a partir de los años 20. A partir de los años 20 es muy claro el esfuerzo por la industrialización y la apuesta, diríamos, por la industrialización. Se dice, por ejemplo, en Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del Perú, en el año 1921, ya leía, se dice en esta revista, por cuenta de la propia asociación de la Sociedad de Ingenieros del Perú, que el Perú abandone el desairoso papel de mero exportador de materias primas, que lejos de aprovechar y exportar para solicitarlas después manufacturas del extranjero, sin que esta operación se traduzca en beneficios positivos para el país. Se requiere para ello entonces capital, etcétera, todo lo demás, de lo que se trata entonces también de industrializar, como lo dice mucho más claramente Francisco Alaiza Pasoldán, un ilustre ingeniero, pensador de la época,
que quiere desarrollar sobre todo las capacidades de los peruanos a través de la educación. Fue durante muchos años el director de la Escuela de Artes y Oficios, pero dice, el problema, y hay que tener en cuenta que después él va a ser uno de los promotores del pensamiento conservador, pero siendo además, por otra parte, promotor del pensamiento modernizador e industrializador. Pero dice, el problema de la industrialización es que viene con doctrinas disolventes, que son portadas además por estos sectores disconformes, etc. Es decir, está hablando directamente del marxismo, ¿no? Bien. He llegado ya al final, ¿o puedo seguir? Bueno, un par de minutos más para que culmine este interesante, sí. Ya, en relación con las condiciones para ese desarrollo industrial, la primera condición fundamental es impulsar la formación de ingenieros y de técnicos. Entonces le dan una enorme importancia. Y le dan una enorme importancia porque se fijan y estudian qué pasa en Europa. Y se dan cuenta que el país que más progresa es Alemania. No es el país que comenzó por la ingeniería, que fue Francia, ni es Inglaterra, sino el país que más progresa ya en la época en la que ellos, estos ingenieros, estoy hablando de los años 20, ¿no? Y de los años, fundamentalmente de los años 20, de los años 30, el país que más progresa y el país que más progresa desde antes, que ha progresado más rápidamente, y la razón por las, dicen los estudiosos y repiten nuestros ingenieros, la razón por la cual Alemania progresa más es porque tiene una excelente, ha difundido enormemente la educación técnica. Es decir, no se ha fijado solo en la alta formación técnica de excelentes ingenieros, que también lo hacen, sino fundamentalmente ha extendido enormemente la formación técnica. Y esta extensión de la formación técnica contribuye enormemente a la industrialización, porque entonces se van creando pequeñas industrias y también se van creando después grandes industrias. Otra condición fundamental para la industrialización, naturalmente, es la vialidad, pues si no hay vialidad, no hay cómo los productos pasen de un lado a otro, no solamente desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista de componentes del proceso productivo. Si tienes que traer carbón de un lado, tienes que traer un insumo de un lado o de otro, tiene que haber naturalmente vías de comunicación, no solamente para producir, sino también para incentivar el consumo. Otro elemento en el que insisten también enormemente en el proceso para la industrialización es la administración, la insistencia en la administración y una administración reglada, una administración conforme a norma, que no sea un conglomerado del Ministerio de Fomento, que no sea un conglomerado de oficinas sin orientación ni proyecciones, dice Tizón y Bueno, un ingeniero que escribe mucho en esa época, y además atravesado por la inmoralidad que informa todo nuestro régimen burocrático, 1914 por si acaso, la inmoralidad que informa todo nuestro régimen burocrático, dice 1914, Tizón y Bueno, sino fundamentalmente orientado al beneficio del país y no en beneficio de unos cuantos, ¿no? Naturalmente, esto pone a los ingenieros en la necesidad de pensar, ¿son proteccionistas o no proteccionistas? ¿Protegen particularmente a la industria nacional o no la protegen? Digamos, como que la protegen y no la protegen, no quieren comprometerse totalmente con el proteccionismo total, porque son conscientes de que este proteccionismo eleva enormemente los precios y tiene una serie de inconvenientes y impide que vengan productos de diversos tipos, etcétera, al país, ¿no? Sino un semiproteccionismo, un proteccionismo que esté orientado no a beneficiar a aquellos que después acumulan el capital, sino fundamentalmente un proteccionismo que esté orientado fundamentalmente a producir fuentes de riqueza y fuentes de trabajo. Eso es lo que realmente les preocupa a los ingenieros. Naturalmente, le atribuye una enorme importancia a las obras públicas, precisamente para que pueda predominar el bien común, que es al que tienden permanentemente para ellos. La idea del bien común muy recibida es efectivamente de la ilustración francesa y de la tendencia francesa de la ingeniería, está casi presente, está todo el tiempo presente. Y no descuidar la pequeña industria, no fijarse solamente en las grandes industrias, sino también desarrollar las pequeñas industrias. Como conclusión, yo diría que lo que los ingenieros, los conceptos fundamentales que utilizan para conocer esa realidad es
la importancia de lo territorial, la necesidad del territorio articulado, ¿no? La necesidad de un sistema productivo reglado, la necesidad del conocimiento a fondo, el conocimiento científico de la realidad, la necesidad de las innovaciones tecnológicas, las innovaciones técnicas, la necesidad de insistir en la formación para el trabajo, una formación que no es solo para el trabajo, pero también es para la ciudadanía, pero sobre todo fundamentalmente para el trabajo, es lo que yo pienso, y la necesidad de la industrialización. Y lo que sí se puede decir, y con eso acabo, lo que sí se puede decir es que este pensamiento de esta época de los ingenieros está fundamentalmente orientado hacia el bien común. Lo repiten una y mil veces. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Soria, y muy realmente interesante disertación. El doctor López Soria, estimado público, empezó mencionándonos las etapas por las cuales pasó la ingeniería. Nos mencionó la etapa de la ingeniería del Renacimiento, cuando estos obedecen a mecenas y estos mecenazgos exigen a los ingenieros obras de ostentación. Luego nos habló de la ingeniería moderna, que es tal vez la que llegó al Perú, donde ya en la idea de formar un Estado-nación se pasa a buscar la utilidad, el bien común. Y es justamente esta ingeniería la que llega al Perú, porque justamente éramos un país, no todavía Estado-nación, por supuesto, pero sí un país que pretendía serlo, había salido ya del colonialismo y lo que buscaba era obras útiles para el Perú, un país que se desconocía tal vez hasta por completo, ¿no? Y luego viene una etapa de la ingeniería donde se busca la productividad y la ganancia, ¿no? Eso ya es ya la serialización de los productos, en fin, pero había un problema, nos comenta el doctor López Soria, ¿no? Que este Perú donde se quería implantar, donde los ingenieros querían comenzar a diseñar e implementar soluciones, tenía grandes trabas. La primera de ellas era pues que el país no tenía un diseño claro, ¿no? Lo segundo era que no había una comunicación y también no había un marco normativo. Un marco normativo, teníamos como lastres leyes que venían desde la colonia, por ejemplo, en el campo de la minería, en el campo de la educación, en fin, y todavía eran pues lastres pesados para un despegue en cuanto a lo que es la ingeniería, la infraestructura, ¿no? Es así que los ingenieros en su pensamiento incluyen varias variables, varios elementos, como es la parte económica, social, introducir el conocimiento científico, la parte social para involucrar a todo el Perú. Recuerden que la idea de nación era un poco sentirse con nacional, incluso con alguien que no era peruano, y sentirse parte de la patria solo por territorio. Bueno, esa es otra discusión que la tendremos seguramente en otro tipo de charla. Bueno, los ingenieros tenían una visión holística del territorio, porque justamente esa era la forma como se podía solucionar estas grandes carencias, ¿no? Y esta charla tan interesante nos ha llevado a tener varias interrogantes, doctor, que nos están alcanzando también a través del Facebook. Así que invito al público que nos está viendo a seguir alcanzando sus preguntas por el Facebook. Yo quiero empezar con una justamente a propósito de esta división de las etapas de la ingeniería, ¿no? Doctor López Soria, ¿es la técnica la madre de la ingeniería? ¿La técnica adquiere un componente científico y se torna ingeniería? ¿Podría comentarnos esto? Si es la técnica la madre de la ingeniería. ¿Es la técnica la madre de la ingeniería? ¿La técnica adquiere un componente científico y se torna en ingeniería? Sí, yo no diría que sea la madre, porque eso significa que es la única, ¿no? En realidad, el aporte de la ciencia es tan imprescindible como el de la técnica. Entonces, no es solo eso por un lado. Además, digamos, la ingeniería no es solamente una necesidad, digamos, no es para formar un ingeniero, tú necesitas evidentemente conocimientos técnicos y conocimientos científicos. Pero además de conocimientos técnicos y conocimientos científicos, el ingeniero tiene que saber hacer las cosas, porque además tiene que hacerlas, y voy a volver sobre ello, ¿no? Tiene que saber hacer las cosas económicamente, de una manera económicamente viable,
Si no puede hacer las cosas gastando tanto en los medios, que después lo que recoge es mucho menos que lo que gastó. Es decir, el medio no se puede llevar más que el fin, ¿no es cierto? Entonces, eso es una parte, ¿no? Entonces, las variables que intervienen en la construcción de la ingeniería no solamente son aquellos que son generalmente componentes del proceso formativo del ingeniero, también con los conocimientos técnicos y conocimientos científicos, sino que además hay un sumo también de conocimientos sociales, políticos, etcétera, todas variables que intervienen en la constitución de la ingeniería. Y quería decir algo que dejé solamente como sugerido antes, y es que el ingeniero tiene que decidir. Por ejemplo, una de las cosas que no es ni técnica ni científica, ¿no?, sino que tiene que ver fundamentalmente con la voluntad de la persona. Entonces hay que educar la voluntad para que el ingeniero tome decisiones, porque el ingeniero no puede dejar de decidir. Y además, no digo, eso, bueno, eso, digamos, eso nos pasa a todos. Todo el mundo tiene que tomar decisiones. Pero el ingeniero tiene que tomar decisiones en contextos en los cuales la seguridad no es absoluta. ¿Comprende? No es lo mismo tomar decisiones en un contexto. Voy a poner un ejemplo muy simplón, si quieres, ¿no? Yo puedo tomar la decisión de adherirme a la siguiente expresión: 2 más 2 son 4, porque no hay posibilidad de duda sobre el asunto. Digamos, hasta donde están mis conocimientos matemáticos. De repente un matemático me dice que sí, pero en el caso de los ingenieros, 2 más 2 pueden ser casi 4, o pueden ser un poquito más de 4. Es decir, los componentes que tiene que meter en la balanza para después tomar decisiones no le dan una seguridad absoluta del éxito de su decisión. Y sin embargo tiene que decidir. Entonces uno de los elementos fundamentales en la formación del ingeniero, que no sé si siempre lo tenemos en cuenta, es que hay que enseñarle a tomar decisiones en entornos de todas maneras habitados por cierta perplejidad. Cuanta menos perplejidad, mejor, por cierto, ¿no? Porque quiere decir que se dominan más todos los elementos. Pero nunca, ese ideal no se da nunca, en el caso de la ingeniería. Y no se da nunca porque es cierto que la realidad está sometida a leyes, a normas que definidas científicamente y todo lo demás. Pero la seguridad absoluta y total, porque siempre puede haber o siempre puede ocurrir un percance absolutamente inesperado. Ese es un elemento de carácter formativo, por ejemplo, que es fundamental en el ingeniero, y de repente no lo es tanto en otro tipo de profesión, pero en el caso de la ingeniería sí es absolutamente importante. Déjeme preguntarle, usted ha mencionado que es muy importante la toma de decisiones en la formación del ingeniero, pero también supongo que el ingeniero también resiste mucha frustración, porque tiene que ver tal vez algunos de sus proyectos que no se llegan a considerar, a concretar. Esto en la historia del Perú seguramente es recurrente, ¿no? Porque tantas grandes obras no se llegaron a hacer cuanto más se necesitaban en el país. A propósito de esto, doctor, ¿usted considera que tal vez la iniciativa privada desarrolló más obras en el Perú del 800 que la iniciativa pública? La iniciativa pública solo abarcó las leyes de un Estado promotor, pero tal vez pues los ferrocarriles, la electricidad, la telefonía misma que hablábamos en la charla anterior, fueron implementadas por iniciativa privada. A ver, hay los dos componentes. Por una parte está el Ministerio de las Públicas en el siglo XIX, la mayor parte del siglo XIX, después el Ministerio de Fomento a partir del final del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, donde desapareció después de mucho tiempo, de muchas décadas. Entonces hay una iniciativa privada, hay una iniciativa pública muy significativa. La iniciativa pública desempeña, en primer lugar, ¿no?, la tarea de planificar, porque tiene un componente que es el de un punto de partida, que es el del conocimiento de la realidad.
Entonces, hace estudios sobre la realidad y a partir de esos estudios sobre la realidad proyecta obras, ¿no?, en esa realidad, en función de determinado tipo de benefactores de ese tipo de obra, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después, por eso es difícil decir, después quien lo hace en gran parte es el sector privado. Diríamos, el sector público convoca y el sector privado licita, el sector público licita, perdón, y el público licita y el sector privado se presenta a esas licitaciones, gana esas licitaciones, un poco como ocurre ahora, ¿no? No necesariamente existiendo siempre clubes de la construcción, no necesariamente, o sea, no hay que atribuir esa maldad permanente, diríamos, al empresariado en el Perú, no necesariamente puede ser, ¿no? Pero que ha habido siempre problemas entre la actividad pública y la actividad privada, siempre ha habido. Pero también ha habido encuentros, y encuentros venturosos, diríamos, para el Perú. Una buena parte de estas grandes obras que se han hecho en el Perú se han hecho con contribución pública y con contribución privada, ¿no?, siendo el público más el diseñador, el que piensa la totalidad, la perspectiva, lo holístico, y después la empresa privada la que hace el detalle, la obra, etc. Doctor, tenemos otras preguntas más de nuestro público. Marcos Cueto pregunta, ¿podría mencionar y comentar brevemente 2 o 3 ingenieros del siglo XX que en su opinión se destacaron por sus ideas, pensamientos sobre el Perú? No sé, a mí, si me permite, a mí se me ocurre, por ejemplo, Santiago Antúnez de Mayolo o el mismo Mario Samamé Goyo, pero para usted, ¿cuáles serían unos 2 o 3 ingenieros del siglo XX que se destacaron por sus ideas, por su pensamiento sobre el Perú? Bueno, no es tan fácil porque el volumen de antologados tiene 300 y pico páginas, que imagínense usted, pero evidentemente que los hay, ¿no? Por ejemplo, los que tú has mencionado, evidentemente que lo son, Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no es cierto? Dedicado fundamentalmente a la fuerza hidráulica, a los temas hidráulicos y consiguientemente eléctricos, pero también relacionado con los ferrocarriles. Es un hombre sumamente abierto y muy valioso, enormemente valioso. Realmente, una de las cosas que a uno lo compensan de tantas frustraciones como se tienen en relación con esta marcha tan difícil del Perú para su propia construcción, es que uno encuentra con gente realmente extraordinaria en el camino. Se encuentra con gente realmente extraordinaria. Gente extraordinaria como, qué sé yo, Mario Samamé, por ejemplo, todos hablado de Mario Samamé, pero también, pese a que tiene una serie de ideas en asuntos políticos que yo no comulgo con ellas, ciertamente, pero Francisco Alaiza Pasolán, a veces se le llama Francisco Alaiza y Pasolán, Francisco Alaiza Pasolán, es también un ingeniero ilustrísimo que pensó enormemente, escribió un montón de libros, publicaba en periódicos cada rato, participaba en cuanto congreso había, congreso de ingeniería había, etc. Se ocupó de la enseñanza durante mucho tiempo, escribió sobre educación en general, no solamente sobre educación técnica, sino sobre educación en general. Fernando Fuchs, por ejemplo, otro ingeniero notabilísimo de las primeras décadas del siglo, Fermín Málaga Santaolalla, ¿no?, otro ingeniero sumamente ilustre, otro ingeniero enormemente importante, José Julián Bravo. José Julián Bravo no es ciertamente el primero, pero es el más sonado y el que tiene más repercusión en la defensa de en la lucha contra la polución, ¿no? El informe que él hace sobre la polución de los humos de La Oroya es enormemente mencionado, es sumamente importante, es un estudio fundamental, ¿no? Entonces, de estos ingenieros hay Michel Ford, que fue durante mucho tiempo director de la Escuela de Ingenieros, con problemas a veces en la conducción de la escuela, pero que tiene también un aporte enormemente significativo, ¿no? José Balta, ¿no?
pero La ahora no lo veo. contaminación, sí, la contaminación La de la contaminación fundición, ambiental, muy estudiada. He claro, dejado de verme, no sé por qué. Debo la haber tocado algo. contaminación de la fundición de Tinyahuarco, de la central de la Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no? No, por eso, sí. Que denunció esa Es el contaminación. trabajo de Bravo. Exacto, en un momento que no se hablaba de contaminación, justamente, Sí. no era un tema de discusión. Yo tal vez podría mencionar para sumar a esa lista que usted ha dicho, es a un ingeniero importante suizo, Pablo Bonnel, que fue el que diseñó las centrales Pablo Bonen, sí, el de la eléctricas de electricidad, Lima, el resolvió. que diseñó también el trasvase de las aguas del río Mantaro hacia la costa del Perú, y que Sí, con su trabajo suministró energía para el crecimiento de Lima hacia la Gran Lima, hasta la década del 70, del 80, ¿no? sí. Este, acá hay otra pregunta, doctor. ¿Por qué se propuso, esto nos quedó en el aire con lo que usted venía explicando, por qué se propuso que la migración fuese esencialmente europea? ¿Por qué era el pensamiento de los ingenieros que la migración fuese esencialmente europea? Había un prejuicio muy extendido en esa época. Ustedes me están viendo porque yo he dejado de verlo, no Sí, sé por qué. Ya, no yo importa. lo vemos bien y lo escuchamos bien. Ya. Decía que había un enorme prejuicio en relación con la migración china, muy fuerte, que se extendió enormemente y que alimentó uno de los alimentos, diríamos, del pensamiento fascista en el Perú. Como ustedes saben, yo también he escrito sobre el pensamiento fascista en el Perú de los años 30, y uno de los rubros que tomo, una de las perspectivas que adoptan los fascistas peruanos es el ataque a la migración asiática en general, ¿no? Pero los ingenieros también participan de esa misma idea. No son tan despectivos con respecto a la migración china, pero sí son muy inclinados a que la migración sea europea. Y yo diría que no hay razones, son prejuicios, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿Hola? sí, le escuchamos bien. Acá hay otra pregunta del Decía que se señor trata Hipólito Rodríguez fundamentalmente de Casamil. prejuicios. ¿Perdón? Tenemos otra pregunta, sí, le escuchamos bien. Tenemos otra pregunta del señor Hipólito Rodríguez Casavilca. Nos dice, además de las obras públicas y su fomento, ¿qué otras áreas de la ingeniería fueron las primeras, estimado doctor López Soria? ¿Qué otras obras de ingeniería, además de las obras públicas? Además de las obras públicas, exacto. Yo diría que hubo un despliegue industrial importante al comienzo del siglo, desde el comienzo del siglo, en de la ingeniería, de la industria textil, que después será ingeniería industrial. Ya al comienzo del siglo comienza la ingeniería industrial en el Perú, y la carrera de ingeniería industrial comienza en 1901, al comienzo muy débilmente, si se quiere, pero comienza la ingeniería industrial en 1901, y comienza el esfuerzo textil, por ejemplo, de la industrialización de la tejeduría en general. Es un esfuerzo fundamentalmente privado, más que público. Ese es un ejemplo. Ahí está la fábrica textil de Maranganí, por ejemplo, en Cusco. Sí, Sí, bueno, con esta pregunta hemos llegado al final. El tiempo nos ha quedado corto, es imposible tratar un tema tan interesante, 200 años de historia casi de la ingeniería en nuestro país en apenas una hora, así que seguramente tendremos otro momento más para continuar. Le agradecemos a nombre del Concitec, doctor López Soria, muchísimas gracias por su participación. Antes de terminar, estimado público, quisiera compartir con ustedes una interesante noticia. Si me permiten, están viendo mi pantalla. Sí, la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud ha convocado su tercer taller de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud en el Perú, que se va a llevar a cabo el 24 y el 25 de septiembre de este año. Este tercer taller se denomina Ciencia, Tecnología y Salud en 200 años de historia republicana. Sin duda, un espacio muy importante para
seguir promoviendo la investigación de la historia referida a la ciencia, la tecnología, la salud. Y así que invitamos a todos los que quieran inscribirse en las ponencias, si están interesados, deberán enviarse hasta el 15 de julio al correo que aparece ahí en pantalla, aphcdecasats@gmail.com, o en todo caso pueden buscar la página web o en el Facebook a la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Entonces, de nuestra parte, eso sería todo, doctor. ¿Algunas últimas palabras de despedida? No, muchas gracias. Eso es todo. Interesantes los aportes y las anotaciones. De ingenieros hay muchos, eso es cierto. Yo les recomiendo que por lo menos ojeen el libro que acabamos de escribir, y ahí pueden encontrar una buena cantidad de textos de los ingenieros peruanos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos a nuestro querido público. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con la charla de Patricia Palma referida a las epidemias desde las provincias del Perú. Nos vemos. Hasta luego. Bien, muchas gracias.